Muy buenas tardes. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, y de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 15ª Jornada de Actualización en Derecho de Familia, misma que se estará llevando a cabo a través de la plataforma digital Zoom. Para ello, les pedimos a todos amablemente, número 1, iniciar puntualmente cada una de las sesiones. Número 2, escribir por favor su nombre en la cuenta de Zoom para efecto de asistencia. Número 3, mantener la cámara encendida y el micrófono apagado en todo momento, salvo que el ponente les indique lo contrario para alguna participación. Y número 4, permanecer en la sesión completa de inicio a fin. Resaltamos la presencia de juezas y jueces, así como el director del Instituto de la Judicatura del Estado de Baja California, del personal judicial público en general, así como también de la magistrada Karen Flores del Estado de Durango, que también nos acompaña. A todos y todas, cada uno de ustedes, sean bienvenidos. A continuación, le cedemos el uso de la voz a la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, quien nos dará un mensaje con motivo del inicio de la 25ª Jornada de Actualización en Derecho Familiar. Consejera Cecilia Razo, bienvenida, tiene usted el uso de la voz. Gracias, licenciado Vizcarra. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En nombre del magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, les doy una cordial bienvenida a esta 15ª Jornada de Actualización en Derecho de Familia, que ha sido organizada por el Consejo de la Judicatura del Estado por conducto de la Comisión Académica y el Instituto de la Judicatura. El día de hoy iniciamos con la conferencia Visión Contemporánea del Concubinato, que estará a cargo el doctor Fernando Sosa Pastrana, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien saludo y agradezco por el apoyo que nos brinda para realizar este evento. Muchas gracias, doctor Sosa. Quiero también agradecer a todos los asistentes, jueces, juezas, magistrados, magistradas y personal jurisdiccional y público en general por estar acompañándonos en este momento. El derecho de familia es sin duda una de las materias más sensibles del derecho, así como de la administración de justicia. Es una materia que forma parte de la justicia cotidiana, esto es, de la justicia más cercana a las personas, que refleja las situaciones que vivimos día a día en nuestras interacciones ordinarias dentro de la sociedad. Las diversas instituciones contenidas en el derecho de familia han sido objeto de una importante evolución en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista normativo como jurisprudencial. Asimismo, hoy en día hablamos de la constitucionalización del derecho de familia y la novedosa conformación de la doctrina jurisprudencial en instituciones tan importantes como alimentos, el parentesco, la adopción, el concubinato, el divorcio, por citar algunos ejemplos. Mención especial merece el nuevo modelo de derecho procesal civil y familiar que surge con motivo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dentro de poco se publicará e implementará en todo el país y que constituye la reforma más importante de las últimas décadas en materia de justicia cotidiana. Y sin duda, será un gran reto para el Poder Judicial del Estado de Baja California, al igual que para el resto de los poderes judiciales de los estados, pues no solo conlleva cambiar reglas y procesos o contar con una infraestructura adecuada, sino una transformación de la cultura de administrar justicia que beneficie a toda la población y transforme la percepción del justiciable a una justicia que resuelva su problemática, que reduzca los tiempos y costos de la tramitación de los juicios con normas claras, incluyentes y no discriminatorias, utilizando además los beneficios de las herramientas tecnológicas. En suma, el nuevo Código Nacional representa un gran paso para la impartición de justicia en México. Con esta jornada en Derecho de Familia iniciamos las tareas de actualización del personal del Poder Judicial del Estado y de la comunidad jurídica en general a la luz del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con temas relevantes y novedosos
que serán impartidos por especialistas en la materia y con reconocida trayectoria en el ámbito local, nacional e internacional. Que como ya comenté, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Fernando Sosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, consejera presidenta. Le agradezco infinitamente al señor magistrado presidente también. Sé que usted le va a llegar mi mensaje y sobre todo quiero agradecerle al maestro Alejandro que siempre me da el privilegio, lo quiero así hacer hincapié, el privilegio de poder platicar con ustedes. Miren un tema muy interesante, que es el concubinato. Y creo que en esta dinámica lo que vamos a ver es qué es lo que ha trabajado la Suprema Corte respecto al concubinato. ¿Cuáles serían los precedentes más relevantes que por lo menos considero que sí tienen un impacto en cómo como juzgadores vamos a asimilar el papel del concubinato al momento que este hecho jurídico se ponga a nuestra consideración? Yo estoy encantado que si tienen alguna pregunta, salvo en alguna dinámica que diga mi querido maestro, me lo pueden hacer en el momento de mi exposición, porque me encantaría que fuera esto un conversatorio. No sé cómo lo ve Alejandro, si rompe la dinámica o cuál sería la mecánica que me digan para que yo esté presente. Está muy bien, maestro. Sin embargo, vamos a iniciar haciendo su síntesis curricular para que todo el mundo sepa quién es usted, que lo pueda conocer, si me lo permite. Y ahorita iniciamos tal cual la dinámica que usted ha mencionado, que será de mucha retroalimentación para todos. En seguimiento a nuestro programa, daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy denominada Visión Contemporánea del Concubinato, a cargo del doctor Fernando Sosa Pastrana, a quien le damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, su presencia por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Pero antes de iniciar, daremos lectura a su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por el Instituto Superior de Chiapas, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con un doctorado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su actividad académica, se ha concretado primordialmente en el estudio y enseñanza del derecho de familia desde una perspectiva constitucional y comparativista. Con esta óptica, ha colaborado en diversas investigaciones y participado como conferencista, expositor y ponente en foros nacionales y privados. Es profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económicos, CIDE por sus siglas, así como en la maestría y doctorado en Derecho Familiar del Centro de Estudios Carbonell, e invitado en otros centros de estudios jurídicos. Algunas de sus obras publicadas son las siguientes. Es autor del libro El concubinato y su dimensión patrimonial, evolución y perspectivas, España, Tirando Blanc, 2021. Coautor del libro Teoría y Práctica del Amparo, de México, Editorial Porrúa, 2020. Ha participado como coautor en diversas obras jurídicas y ha escrito diversos artículos en materia familiar y en derechos humanos para diversas revistas especializadas. En el ámbito profesional, fue enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y asesor jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue asesor jurídico en el programa de regularización de la tenencia de la tierra, en la Coordinación Nacional de Arqueología, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como secretario proyectista de sala, jefe de procedimientos de amparo y administrativos especializados en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Ocupó el cargo de director general de Sustanciación y Sanción, adscrito a la Secretaría de Protección y Datos Personales en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Posteriormente, fungió como director general de Protección de Derechos y Sanción, adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De enero de 2019 a la fecha, se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Fernando Sosa Pastrana, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la voz. Muy amable. Muchas gracias. Quería yo evitar que los aburriera con mi currículum, pero le agradezco al maestro que haya sido tan generoso. Pero vamos a ir por partes. Como hemos analizado, desde que se empieza a ver
a la familia desde una perspectiva constitucionalizante, ha sucedido un fenómeno que es, digamos, bajar a segundo término, no dejándolo de su importancia, desde luego, el papel de las legislaturas. Una de las instituciones que tiene a la fecha una regulación más asimétrica es el concubinato. Cosa curiosa, el concubinato durante todo un siglo, porque es una institución que por lo menos desde la vida legislativa lleva más de 100 años presente en México, ha ido ganando terreno poco a poco en comparación de figuras más vetustas como el matrimonio o más modernas como el pacto de solidaridad o la sociedad de convivencia. El concubinato que inicialmente se hizo para poder reconocer primogénicamente derechos hereditarios se constituye, como todos sabemos, salvo algunas entidades federativas que imponen la condición, pero yo no creo que sea el elemento de existencia el que está registrado. El concubinato es un hecho jurídico. Y como hecho jurídico nos hemos enfrentado como juzgadores, y les quiero decir que su servidor se formó también en el foro común, y entonces es donde hemos visto lo complejo que significa enfrentarnos ante la decisión de una relación de hecho. Entonces, lo primero que nos enfrentamos con el concubinato es qué relación debe tener la característica de concubinato. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la cantidad de tiempo necesaria que debemos nosotros como juzgador evaluar? Una respuesta sencilla sería estar dispuesto a lo que dicen los códigos civiles. Hay códigos civiles que manejan un plazo de 5 años, hay códigos civiles que manejan un plazo de 3 años, hay códigos civiles que manejan un plazo de 2 años. Y así va variando. Y hay otros códigos en los que condicionan la exención de este plazo si hay un hijo procreado entre los dos concubinos. Esto en sí mismo genera un cierto problema. ¿Cuál es el plazo? Y la pregunta que tenemos que hacernos, porque todos como jueces tenemos la obligación de hacer control difuso, y eso nos llevaría, cuando encontremos una norma que sea discriminatoria, que sea contraria a los principios de igualdad, no discriminación, a tener que inaplicarla y tener que dar una solución ante la inaplicación de esa porción normativa en concreto. El primer caso que les voy a plantear es ¿qué debemos tomar en cuenta como el concubinato? ¿Cuál es el primer elemento? Como sabemos, el concubinato es una institución que vive del reflejo del matrimonio. Va a haber concubinato en aquella relación que cumpla con aquellas que puedan necesariamente ser un matrimonio. Impedimentos, básicamente. En donde no hay impedimentos del matrimonio, podrá haber concubinato. Poco a poco la Corte ha empezado a analizar hasta qué punto algunos impedimentos son necesariamente convencionales o algunos impedimentos cumplen con alguna racionalidad constitucional y, en concreto, hasta qué punto podemos llevar estos impedimentos para el caso del concubinato. En el caso del tiempo, esto ha generado por lo menos un conflicto muy complicado en nuestra entidad de la República. ¿Por qué? Porque las relaciones vinculadas al Estado civil generalmente deben regularse por el lugar en donde aconteció el hecho. Por ejemplo, el concubinato, si inició en el Estado de México, tendríamos que estar viendo cómo se encuentra regulado en el Estado de México y así. Esto pasaba cuando analizábamos las instituciones de forma netamente segmentada. Y esto derivaba justamente de la aplicación del 121, fracción cuarta de nuestra Constitución, que obligaba a las demás entidades federativas a darle pleno reconocimiento a las situaciones vinculadas con el Estado civil que estuvieran plenamente reconocidas en sus entidades federativas. Y esto pudo haber llevado a muchos jueces en los que su legislación local estableciese el concubinato con 5 años, pero se encontraran con una relación que se consolidó, pensemos, en la Ciudad de México y que requería 3 años. Es decir, el concubinato era un ejemplo de conflictos de tiempo y de normas en el espacio. No quiero detenerme mucho ahí, solo quiero demostrarle cómo es complejo el concubinato. Y justo bajo esta lógica llegó un primer caso, el caso que quiero platicarles y por el cual quiero fomentar las preguntas porque implica un rompeaguas en lo que entendemos por el concubinato. El primer caso es el amparo directo en revisión 4116 del 2015.
Este amparo directo de revisión pone en dudas la primer característica del concubinato que nos causaba ruido a todos los abogados. La parte que, por lo menos que para la Corte, sigue siendo una diferencia abismal entre el matrimonio y entre el concubinato. ¿Qué régimen patrimonial aplicamos? En este caso, debo tomar en cuenta en algo. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba del orden público del derecho familiar, se traducía básicamente en lo siguiente: si no está expresamente regulado, no puede tener consecuencia jurídica. Y esto chocaba con una regla general que existe para todo el Código Civil, que es de estricto derecho, que el juez nunca puede dejar de resolver o puede negar su resolución de aquellas cuestiones que o sean oscuras o se encuentren absolutamente desreguladas en el Código. Nuestra codificación, la mayoría, hay algunas entidades federativas que no son así, no tienen un régimen específico para el patrimonio, para el concubinato. Algunas, como por ejemplo fue el caso Querétaro o es el caso de Tabasco, lo asimilan a la sociedad conyugal y eso tiene también sus propios problemas. Pero pensemos, ¿qué régimen ocurre en el concubinato? En este caso, la Corte se enfrenta con esta gran pregunta: la falta de reglas para la disolución de los bienes, una vez concluido el concubinato, crea una situación de desigualdad o tratamiento diferenciado entre grupos familiares. En el 2016 la Corte contestó esto de forma afirmativa. Es decir, si tú no tienes o si tú crees que porque no existen reglas vas a dejar de desconocer o vas a desconocer, para ser claro, que el concubinato tuvo implicaciones económicas, entonces vas a encontrar un problema de desigualdad. La regla es que los grupos familiares deben tener plena regularidad o igualdad en el tratamiento de sus derechos. Pero aquí viene una de las diferencias que aún existen entre el matrimonio y el concubinato. Si el Código Civil no le crea ningún régimen, ni siquiera supletorio al matrimonio, el juez no puede irse a las reglas del matrimonio para tratar de liquidar el patrimonio de un concubinato. Y entonces, ¿qué usamos? Usamos las reglas de la sociedad civil. Ustedes recordarán que las sociedades civiles tienen una figura que se llama las sociedades irregulares. Aquellas sociedades que, habiendo un acuerdo consensual, no tienen, ojo, un registro ante algún órgano de publicidad registral que pueda oponerse a terceros. Estas mismas reglas son perfectamente aplicables en la Corte para el posible pacto económico que exista entre los concubinos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto fue pensado en la Ciudad de México. En el supuesto, como en la Ciudad de México, que la ausencia de un régimen patrimonial específico en el concubinato no puede ser una medida que justifique o que le dé razón suficiente al juez para negar la entrada al incidente o al juicio ordinario por el cual se busque dilucidar qué fue motivo de esta liquidación. Y dice, y como tú tienes que partir del principio de igualdad y no, tienes que buscar la institución más cercana. Y aquí la Corte se asemeja a otro precedente, que es el amparo directo en revisión 597 del 2014, por el cual se determinó que esta relación de hecho tiene una naturaleza económica. Y miren, esto tiene una importancia vital si lo entendemos desde el punto de vista de muchos hechos. El que una persona tenga una relación de hecho con otra y una se dedicó al hogar y la otra no, debería entonces esta persona solo tener derecho a una pensión alimenticia y no ser indemnizada, ser, digamos, compensada por lo que participó en ese trabajo. La Corte dice, claro, el trabajo laboral tiene un peso suficientemente económico para que sea parte de la liquidación. La diferencia es que
mientras que en el matrimonio hay reglas muy claras de cómo excluir o incluir bienes, en el concubinato estará sujeta a la prueba indirecta. Esto hace que la liquidación patrimonial del concubinato sea altamente litigiosa. Por ejemplo, si uno revisa un matrimonio por sociedad conyugal y en separación de bienes, pero sociedad conyugal sin una declaración escrita de qué incluyen estos bienes, que es conocida como capitulaciones, los códigos te dicen por default qué es lo que ingresa y qué no es lo que ingresa. Uno de los ejemplos más claros, que varía según cada entidad de la República, son los salarios. ¿Serán los salarios parte de la sociedad conyugal? En algunos códigos, como la Ciudad de México o como Oaxaca, si expresamente no pactaron poner los frutos del trabajo en un documento, el salario no es parte de la sociedad conyugal. En algunos otros, como sería el caso, de Oaxaca, donde no es claro el código, pareciera que sí se incluye. La ventaja del matrimonio en comparación del concubinato es que hay una lista por default que te dice qué ingresa y quién no ingresa. Lo que te dice la Corte es que tendrás que analizar el papel, la actividad, el desarrollo económico de ambos concubinos para determinar cómo vas a liquidar esta sociedad, como si fuera una sociedad de hecho. Esto lo hace ampliamente complejo, pero aún así, lo que impone aquí es, no puedes decir que no hay un derecho. Entonces, una cosa muy interesante es que el concubinato puede tener consecuencias como una sociedad económica si a pesar de que eso su código no prevé esa circunstancia. Si a pesar de que eso el código no requiere tener que justificar este punto. Y el juez tendrá que llegarse, a falta de una disposición expresa, a lo que establezca las sociedades civiles. Es decir, básicamente, analizar quién funge como un socio económico, quién fue un socio capitalista, cómo fue la unión de hechos en este pacto consensual, y eso implicaría que lo que haya generado en riqueza uno de los concubinos no quiere decir de entrada que no tiene derecho a un porcentaje. Aquí viene la parte interesante. Seguimos manteniendo el 50% para cada uno de los concubinos, hasta el máximo límite. Y en este punto ni la Corte está de acuerdo o no ha llegado a un consenso, ni los propios doctrinarios o los abogados. Algunos dirían, en una sociedad, una vez acreditada la sociedad y la existencia de un fin común, 50-50. Algunos consideran que habría que ver el nivel de participación. Ese es el punto que encontraríamos como un reto. Lo más complicado de todo esto es que la Corte ha reconocido que hay que tener prueba indiciaria o indirecta para acreditar el patrimonio en el concubinato. Y esto lo hace monstruosamente complejo. Pero de entrada, si se acredita que hubo concubinato, la riqueza generada o el patrimonio generado o incluso los bienes de cualquier calidad generado por alguno de los concubinos tendrán por lo menos la expectativa o la duda de que sean parte de una posible liquidación de una sociedad conyugal, aún a pesar de que no exista una disposición expresamente regulando tal circunstancia. ¿Hasta aquí algún punto, alguna duda que quisieran que yo aclarara? ¿De verdad? ¿Fui tan claro? ¿De verdad? ¿Hasta aquí no hay problema? Ok, el segundo punto, y ese es el punto quizás más complejo. Pensemos, ¿qué pasa con la compensación? Sabemos que la compensación no es necesariamente un tipo de régimen económico. La compensación se ha creado básica y fundamentalmente como una forma en que los códigos civiles que habían regulado básica y fundamentalmente el matrimonio expreso o el matrimonio sin expresión de causa o el matrimonio, digamos, incausado, hubo un temor de los legisladores de que los cónyuges, especialmente los varones, aprovechando que podía ser más rápido el matrimonio y que estuvieran casados por separación de bienes, pudieran o no
buscar eludir su obligación al saber que no tienen que responder nada más que por los alimentos. Y entonces los legisladores crearon básicamente una institución llamada la compensación. En el caso que hubiera separación de bienes, aún podía pelear la mujer preferentemente, pero también el hombre, la pérdida de costo-oportunidad. ¿Qué significa esto? El concepto fue evolucionando. Primero era igualdad patrimonios, después era beneficiar a la cónyuge o el cónyuge que se hubiese dedicado preponderantemente al hogar o que no tuviese trabajo. Y eso fue, digamos, evolucionando hasta poder comprender con perspectiva de género, en donde las mujeres tienen presunción de haberse dedicado o haber perdido este costo-oportunidad en una relación de pareja. Esto es muy interesante, porque ahora vuelve a poner otra vez de hincapié. La falta de capitulaciones, porque no hay sociedad conyugal, implica también en la separación de bienes un amplio margen de litigiosidad, en donde las personas pueden discutir hasta el 50% de los bienes generados por uno de los cónyuges dentro del matrimonio. Y lo que tienen que acreditar no es que no trabajen, o no es que se hayan dedicado pronto al hogar o que hayan hijos. Lo que deben acreditar es que al momento de dedicarse a esta relación, qué costo, oportunidad, qué beneficios, qué oportunidades dejaron de tener para poder seguir desarrollándose o seguir desarrollando su propia vida. Esto es lo que la Corte ha asumido como el costo de oportunidad. No vamos a equiparar no vamos a equiparar patrimonios, no vamos a dar una cantidad de dinero porque tuvo hijos o se dedicó al cuidado de la casa. Vamos a analizar una indemnización por el tiempo que empleó para labores del hogar y que le implicaron perder oportunidades en el desarrollo de su vida profesional. Y esto tiene mucho que ver, sobre todo con esta forma de invisibilizar el trabajo doméstico, en la que las mujeres son constantemente sometidas, y en la forma en que estas mujeres se han visto relegadas a actividades en donde no les permiten crear su propio patrimonio y pareciera que no tienen derecho a nada. La Corte por lo menos dejó asentado esto. No, si tú tienes una casa, ya no tendrás derecho a la compensación. Claro que tienes derecho. Habría que ver cuánto es el nivel de tu participación. ¿Y por qué lo menciono esto en el concubinato? Porque por lo menos muchos han considerado que en el concubinato también podríamos estar en presencia de una compensación. Es decir, si por alguna razón pactaron, ojo, o por alguna otra razón no tuvieron bienes, y aquí viene la parte donde parece que estoy contradictorio. ¿Cómo es posible que pida compensación si no hay bienes? Ustedes deben recordar que hay dos tipos de compensación. Por salario, perdón, por alimentos compensatorios que son diferentes a los alimentos asistenciales, en donde la Corte ha considerado que estos alimentos compensatorios es una forma de indemnizar a la mujer de forma sucesiva este costo de oportunidad perdido, aunque no haya patrimonio. O bien, en el supuesto que en el concubinato hubiesen hecho un pacto en donde hubieran hecho una reserva de bienes, pero hubieran dejado por fuera la posibilidad de poder reclamar, y eso es muy importante, la parte de compensación que les corresponde. Y aquí viene la parte más ruidosa todavía. Pero para muchos, la forma en que ven más enclavada la compensación del concubinato es en el supuesto de que en el caso de que unos concubinos hubiera adquirido bienes, no hubiese dejado heredada, más allá de lo que tendría derecho por pensión alimenticia oficiosa la concubina o el concubino, en el testamento. La compensación puede pelearse a un fallecido, cualquiera de los cónyuges o concubinos. Y esto hace que por lo menos el matrimonio y el concubinato tengan una diferencia abismal, que es el régimen económico. Pero en tratándose de la compensación, como se ve con visión constitucional, tengan una identidad, pero que la forma en que vaya a operar
es mucho más complejo en el concubinato, porque en el matrimonio no hay complejidad. En el matrimonio es a falta, es decir, cuando hubo a falta de una sociedad conyugal, aplicarán las reglas de la compensación. En el concubinato tendríamos que ver la naturaleza propia de esta relación. Y esto lo hace muy complejo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Miren, le voy a poner un ejemplo. A ver, licenciada Hola, Geraldine, doctor, con todo ¿cómo gusto. está? Qué gusto Gusto saludarlo otra vez. saludarlo. Ya sé, lo vengo siguiendo desde hace tiempo y he sido su alumna y bueno, lo disfruto, todas las sesiones son nuevas. Yo precisamente sí tengo una dudita en ese sentido, porque precisamente cómo distinguimos, porque para mí es una línea muy delgada entre la pensión compensatoria por alimentos y la pensión compensatoria sobre, nosotros sabemos y ya lo he estudiado con usted. La verdad es de que la gente no pacta y hemos hecho pues un análisis al respecto, que eso ya me lo explicó súper claro y directo, pero ¿cómo lo subsanamos precisamente? Y mi segunda pregunta, que yo he buscado precedentes, he estado en estudio y no me dicen claramente el plazo que tengo para la promoción de esa compensación por cualquiera de las dos compensaciones. Y gracias y un gusto saludar. Quedé con mandarles con Alejandro una lista de los precedentes con un resumen. Lo voy a mandar mañana, pero le adelanto como spoiler. A ver, primer punto, ¿cómo distinguimos de la compensación asistencial con la compensación, digamos, alimentos compensatorios? Justo de la última vez que platicamos, tuve la oportunidad que llegó un caso a la Suprema Corte y fue el caso exacto en donde decidimos distinguir. Un poco porque he visto estas preocupaciones de ustedes. Vamos a ver, ¿son mutuamente excluyentes? No. Primer punto. ¿Son autónomas? Sí. Voy por partes. ¿Qué es la compensación de alimentos asistenciales? Cuando hablamos de alimentos asistenciales como consecuencia de una ruptura de una relación, llámese matrimonio o llámese concubinato, partes de una presunción que tienes durante todo el divorcio y que continúa como sanción al concluir el matrimonio o el concubinato, que es la necesidad. Es, como dice la palabra, una medida económica para el cónyuge que tiene necesidad de poder reclamar esos alimentos. Y entonces la configuración es distinta. Vas a ver tres elementos: capacidad, necesidad y condiciones socioeconómicas, atendiendo al concepto de, básicamente, de vida, digamos, un nivel de vida digno y suficiente. Es decir, que mantengas el nivel que tenías. Aquí no hay problema. Pero, ¿qué pasaría en el caso de una cónyuge? Sobre todo esto tiene con perspectiva de género, que sí trabaja. Entonces, el elemento de necesidad, que es el que da vida al alimento digamos, asistencial, se pierde. Porque, ojo, al momento que ya no hay causales de divorcio, los alimentos ya no son una sanción. Son una consecuencia de una relación de solidaridad. Entonces podrían decirte, oiga, nunca adquirimos bienes, pero, ojo, ella no tiene necesidad porque trabaja. ¿Voy bien o voy mal? Y entonces ella puede decir, sí, claro, pero yo gano 10,000 pesos y el señor gana 200,000 pesos. Y en gran medida él pudo ganar esos 200,000 pesos porque yo hice A, B, C, de lo que tengo presunción. Entonces ella podría acceder a una pensión alimenticia compensatoria, que es lo mismo que la compensación. La diferencia es el momento de liquidación. Mientras que la compensación, cuando hay bienes que son objetos de estudios, se hace la liquidación instantánea, esta liquidación se hace de tracto sucesivo. Pero tanto la pensión alimenticia compensatoria como la compensación, digamos, en forma general, lo que buscan es resarcir o indemnizar la pérdida de costo-oportunidad que una mujer tiene o que otra persona no tiene. Y le pongo un ejemplo, a ver si voy bien, Geraldine. Y me encanta que me pregunte. Imaginemos, y no me eche la sal,
Imaginemos que yo me caso con una compañera que gana como yo. Pensemos que los dos ganamos 50,000 pesos, ¿no? Los dos tenemos un mismo trabajo y los dos nos empeñamos igual. ¿Vamos bien o vamos mal? La diferencia entre ella y yo es que ella es como la hormiga y yo soy como la cigarra. Yo me gasto mis 50,000 pesos en ropa, viajes, me la paso bomba. Y ella es monstruosamente ahorradora. Ella, de los 50,000 pesos, en lugar de irse a comer a un restaurante de lujo, no sé, en lugar de comer bien unos mariscos a Mexicali, se va a comer unos No mariscos a fuma. Veracruz. Eso fue una indirecta para mí, yo lo sé, pero fuma más barato, para que no me sienta yo discriminado. Entonces, digamos que va ahorrando todo el dinero, ¿no? Y evidentemente tenemos una diferencia de personalidades que lleva al divorcio, o a la separación, porque estamos en concubinato. Ella, a diferencia de yo, es que ella, como ha sido monstruosamente, algunos dirían codos, otros dirían ahorradores, pero digamos que ella logró comprar 4 casas. Y yo me descubro como estoy tablas, porque no me ajusta el dinero. ¿Podría yo demandar compensación? Sí, claro, puedo demandarlo. Ahora, a diferencia de ella, yo no cargo la presunción de haber tenido un sacrificio por el hogar, porque esa presunción deriva de la Convención de los Derechos para las Mujeres, como la CEDAW o Belén do Pará. Pero yo le preguntaría, el juez se preguntaría, esta compensación, si lo viéramos para igualar patrimonios, ella ya perdió. Pero si lo viéramos para compensar el trabajo en el hogar con hijos, yo ya perdí. Si lo viéramos como una forma en la que yo busco dividir unos bienes que jamás fueron pactados para el patrimonio, perdimos los dos. Lo que se busca es preguntarse lo siguiente, ¿qué dejé de hacer yo? ¿Qué coste perdí yo para que ella pudiera generar esa riqueza? Y la pregunta es clara, nada. Entonces, como no asumí ningún coste, oportunidad, mi compensación va a ser probablemente el cero, o sea, aunque ella se vaya con 4 casas. ¿Ya me pregunto o no? O, si analizamos eso en términos de sociedad civil, ¿cuál sociedad civil? Nunca tuvimos una partición de hechos, es complejo. Por eso la línea es muy delgada, pero ambas vías son posibles. Mire, le pongo otro ejemplo un poco más complicado, ¿no? Ahí tenemos un primer elemento, ¿no? O sea, tenemos que analizar la intención de las partes. Ahora, por eso lo que les digo, en la compensación es mucho más complejo en este sentido. No sé alcanzo a explicarme. Ahora, si le cambio de ejemplo, pensemos que yo trabajo como militar y como consecuencia de mi trabajo me ando moviendo constantemente. Legalmente, los militares deben moverse por 2 años. Tengo hartas jornadas de trabajo, que lo que implica que mi esposa tenga que trabajar 3 veces más. Pero además, como consecuencia de mi movilidad, es mucho más difícil que ella consiga un trabajo. Pero mi salario de militar no me dio para hacer un patrimonio, pero tampoco le dio a ella para poder desarrollarse económicamente. Ella trabaja, tiene una profesión, pero una profesión que requiere tiempo en un lugar para tener lealtades. Es dentista. ¿Usted cree que no tiene derecho ella a una pensión compensatoria? Porque al momento que asumió ese rol en un tipo de familia que está sujeta a una movilidad y a veces a muchas restricciones por el trabajo desempeñado, después de concluir el matrimonio, esa es la gran diferencia. Uno es necesidad, otro es una indemnización. Es una variante de la compensación inmediata, pero que generalmente está pensado como una forma de retribuir en tracto sucesivo. No sé si me alcanza a explicar bien para Geraldine, para que vaya con la abogada Nancy. Sí, doctor, muchas gracias. Y le voy a decir algo, yo creo que nunca, o ese es mi criterio, el trabajo de una mujer es totalmente apto, o más bien es compensado, porque la mujer trabaja los 7 días de la semana, los 365 días del año, en cuestión de tiempo, porque, y lo vimos ahorita en la pandemia, entonces para mí es más difícil, obviamente, el trabajo que ella desempeña en el hogar, porque hay unas que trabajan, atienden la casa y cuidan los hijos. Entonces, bueno, Mire, pues. es un tema de estereotipos de género. Por eso tiene la presunción
que pueden un día dejar de acabar cuando tengamos piso parejo. Pero no lo voy a mentir, las mujeres profesionistas generalmente cargan con una presunción que les obliga a asumir una doble carga. Eso se puede ver más en ciertas sociedades en donde hay un reproche social para generarlas, ¿eh? Y eso es muy lamentable porque implica una doble, triple jornada. Así es. Pero sí me lo voy a explicar bien, porque es muy importante para mí. Ok, abogada Nancy, le escucho con todo gusto. Hola, buenas tardes a todos. Perdón si la pregunta es muy burda, ¿no? El Ninguna concepto, pregunta es burda. bueno, el concepto costo-oportunidad, sinceramente, para mí es algo novedoso. Yo había considerado finalmente que en casos de determinación de una relación matrimonial o de concubinato, el piso del que se partía era en todo caso la igualdad patrimonial en un momento dado, para efectos de poder determinar una pensión compensatoria alimenticia o una compensación per se. Vimos un poco de la igualdad patrimonial, podríamos llevarnos al caso de injusticias que le platicaba yo. Como por ejemplo, el caso que le ponía yo de mi esposa ficticia, y lo digo ficticia porque si mi esposa escucha esto, va y me ahorca. O sea, por eso un día alguien le llegó a decir a mi esposa, oye, pero qué mala eres con Fernando. Le digo, tú eres un personaje en mis clases, o sea, no eres lo que digo, ni estaba así. Entonces, hago esta aclaración porque ya me tocó un regaño y me fue mal. Ok, Entonces, bueno. pero digo, si parte usted de igualdad patrimonial, tendría el siguiente problema. En el caso que le planteé yo, usted le daría el 50% al hombre, ¿eh? Sí, por eso mi pregunta era más bien encaminada a, partiendo de ese razonamiento del costo de oportunidad, ¿qué elementos tendría que considerar el juzgador para considerar que efectivamente se acreditó la pérdida del costo de oportunidad de una de las dos partes y entonces decretar la procedencia de la pensión compensatoria alimenticia o de la compensación? O de la compensación. Muy buena pregunta, Nancy. Mire, antes les voy a de esto a una lista para mandarles los precedentes, ¿no? Antes, Nancy, se imponía la misma carga de prueba a los dos. Tú tenías que venir a mí a decirme como juez qué tipo de actividad tenías. Y eso se hacía sumamente complejo. Es más, hasta hay precedentes de la Corte que hablan del papel de la dirección del hogar en la familia. Es lo mismo la mujer que barre directamente o la mujer que está desde las lomas en una colonia de lujo dirigiendo un ejército de personas domésticas en la casa. ¿Vale más esto? ¿Vale menos esto? ¿Cómo es el impacto? Básicamente lo que la Corte dijo es, a ver, vamos por partes. Primero imponía la carga a las dos. Y lo que fuimos descubriendo poco a poco es que mucha de estas funciones eran justo lo que reclamaba la CEDAW y la Convención Belén Pará. Las mujeres se ven obligadas a hacerlas, no porque ni siquiera el esposo les exija, sino porque hay una fuerza social, externa, moral, religiosa que te obliga a ti. Entonces, de entrada, ¿qué pruebas tienes que hacer? No hay una prueba tasada, ni siquiera un requisito de pruebas. Es una prueba en que el juez vea que hubo esa posibilidad de intervención. La diferencia que ha hecho la Corte es la mujer tiene la presunción. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que mi esposa me demandase compensación, yo tendría que destruir la presunción de que ella se dedicó al hogar. ¿Me explicó? De ahí es prueba libre, es prueba sujeta a la sana crítica. La única diferencia es, como diría Rosenberg, la carga de la prueba. Justo para evitar, atendiendo a esta infraestructura, esto es un poco cuando hablamos de que en materia de género o la perspectiva de género es ser visible lo invisible. Estas cuestiones en donde la mujer se ve inducida para hacer esto, son esta estructura invisible que es permanente. Y yo creo que todos lo hemos visto, o algunos de ustedes lo han vivido, muy bien o muy mal. Pero el problema es que si lo haces más complejo para la mujer, entonces haces muy difícil que se demande. Voltea a sacar la prueba. Es una presunción sujeta a prueba, ¿eh? El hombre podrá destruir toda esa prueba y él tendrá la carga de la prueba de demostrar que no tuvo un papel en la consolidación de su riqueza, o fue ínfimo o fue mínimo. ¿Me explico o no? Pero, ¿sí quedó claro el punto ahí o te gustaría que ahondáramos en algo más? No, sí, muy claro. Muchísimas gracias.
En este caso, por ejemplo, que les planteaba yo, el señor tuvo que haber acreditado qué hizo para que la señora generara riqueza. En el caso de la cigarra y la hormiga, ¿de acuerdo? ¿Y sabes qué es lo que decía él para haberle generado riqueza? Se va a reír usted, pero todo su caso, toda su teoría del caso de él fue que él verse guapo, bien vestido, le hizo a ella verse bien para ganar dinero. Esa fue su prueba. Y entonces exhibió lo que gastaba en ropas, sus viajes. Yo dije, ok, me queda claro que te viste súper bien. Sigo sin entender cómo eso hizo que ella hiciera dinero. Entonces, pues, tiene que ver con el caso de la prueba, ¿no? Ahora, podemos voltearlo. Yo puedo acreditar perfectamente cómo también construir riqueza cuando dejo de aceptar ofertas de trabajo. Imaginemos, voy a ser magistrado federal, pero descubro que mi esposa es una científica, ¿no? Y es una científica que le está yendo mucho mejor que yo, es financiera. Entonces, yo no ascendería en mi carrera judicial porque ella no podría caminar conmigo para que me manden a Tamaulipas como magistrado. Entonces yo le puedo decir al juez, mire, tuve tantas oportunidades de examen, dejé de hacerlos porque ella gracias a esto siguió aquí, siguió en la universidad y fue creciendo. Yo perdí para que ella creciera. Y el tiempo que tuve libre me dediqué a mis hijos, al cuidado, los metí en la guardería del Poder Judicial, yo iba por ellos, porque soy el que asume, ahí está acreditado. Y tú puedes ver cómo la participación de este hombre se ayudó para que la señora consolidara esta posible riqueza. De forma refractaria, el gran problema que tenemos ahorita es cuánto vale. Y eso ha sido objeto de discusión porque no es claro. Y no es claro cómo llegar a ese porcentaje porque justamente es como una multa. ¿Te acuerdas cuando pones una multa, no? Por cruzarse la calle de 100 a 200,000 pesos. Es compleja. Y por eso es que un poco, y me encantaría que trabajáramos esto, los jueces en materia familiar, los especialistas en materia familiar, debemos formarnos en la prueba indirecta o indiciaria. La prueba indirecta indiciaria te va a ayudar a ti a poder obtener niveles de especulaciones distintas para llegar a formas de prueba. Y esto será, en el caso que tengamos suplencia en la queja, de mayor creatividad. Mire, le pongo un ejemplo. Puedo, que no necesariamente es de compensación, pero sino de riqueza. ¿Me permite usted hacer ese ejemplo o no? Para ver cómo es compleja la prueba. Ustedes Claro. son mis jefes, por eso tienen que autorizarme. Imaginemos, el primer problema que yo veo en alimentos cuando demanda. ¿Qué haces para calcular la capacidad económica de un señor que se dedica a vender en ciertos lugares de la ciudad en donde no dan facturas? Ustedes saben que hay gente que se dedica a la venta informal. Por ejemplo, me voy a colocar en la mente de ustedes. Me dedico a vender pallets. Es un gran negocio, ¿eh? Pero como vendo pallets, voy, compro en un lugar, me dan un montón de cosas, vendo en línea con seudónimos, me pagan en efectivo, los veo en alguna parte de Mexicali, y mi capacidad económica no es menor, o ustedes creen que es menor cuando me dedico bien a los pallets. ¿Usted cree que yo declaro impuestos? ¿Usted cree que yo cree que mis clientes declaran? Claro que no, porque son ventas al por menor. Y muchos pensamos, no estoy prejuzgando a los que venden pallets, estoy por un ejemplo equivalente a la venta aquí en la Ciudad de México, para ponerlo en el tono norteño. Y entonces ella sabe que yo me dedico a eso, y cuando venga ella a demandar, ella va a decir, el señor gana 100,000 pesos. Yo no gano 100,000 pesos. ¿Con qué trabajo gano el salario mínimo? Y mi mamá me paga. Y entonces acredito que gano 3,000 pesos. ¿Cómo le hace usted para acreditar eso? Prueba indiciaria. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, es ir a ver cómo vivían. No para contar los focos, sino para ver cuánto cuesta el mantenimiento donde él vive. Porque mire, la riqueza no se puede ocultar, ¿eh? Y aunque yo no pague impuestos, tendré una buena tele, buen carro, aire acondicionado, y aunque yo viva en la parte que yo viva, voy a invertir en esa casa el que gano de dinero. No voy a hacer el cálculo voy a hacer el cálculo de cuánto cuesta mantener esa casa, por ejemplo. Y pensemos que esa casa cuesta mantenerla en cuanto a requisitos, mantenimiento o cuánto he metido de ingresos diarios, 10,000 pesos. Bien, ¿no? Ahora puedo tomar, por ejemplo,
la encuesta nacional sobre gastos y egresos de la vivienda del INEGI. Una encuesta con metodología clara y con una prueba, digamos, científica para sacar una deducción. Y esa encuesta te dice que una familia normal invierte una tercera parte en su vivienda de sus gastos. Si yo acredité como juez que lo que tiene de vida le costó 10,000 pesos, fácilmente gana 30,000 pesos. Ahí está tu prueba indiciaria. Lo que tenemos que hacer como jueces es ver que ahora más que nunca el concepto de sana crítica, la prueba indiciaria, las presunciones van a ser la base central para que tú puedas conformar una firmeza probatoria en un caso determinado. Lo mismo para la compensación. Mire, le voy a poner un ejemplo, sin dar nombres. ¿Cuánto cree que vale la contribución de una joven que se dedica a ser influencer y que tiene un amplio espectro de espectadores y le ayudó de forma directa e indirecta a que su esposo fuera conocido y obtuviera un cargo público? ¿A poco no vale eso? Digo, no estoy dando motivos para que vaya a demandar ella por divorcio, pero que puede ser un divorcio muy interesante, claro que sí. Un poco a eso me refiero. Por eso no me atrevo a decirles, hay que hacer A, B, C, D, E. Aquí es claro un problema de prueba indiciaria, presunciones y pruebas indirectas y carga de prueba. ¿Me alcancé a contestar bien, Nancy? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Todos bien o todos mal? Tenemos hasta las 9, si no me equivoco, ¿verdad? Yo feliz. No sé las reglas, porque no me gusta romper. ¿Toman ustedes algún tipo de receso de 10 minutos? Lo que nos diga la consejera presidenta o lo que ustedes digan. Yo me adhiero. O nos vamos de corrido. Doctor, está diseñado para que sea corrido. Perfecto. Es que no me reclaman después y dicen que afecté derechos humanos. Entonces, prefiero preguntar. Bueno, ya quedó clara esta parte de la cuestión económica. Entonces, digamos que el concubinato empieza a ganar cierta victoria. Uno, deja de convertirse básica y fundamentalmente en una institución que reconoce capacidad hereditaria. Ya es una institución que puede reclamar la división o partición de ¿cómo decirlo? La división o partición de un patrimonio y que además pueden ser objetos de la compensación. La diferencia abismal sería básica y fundamentalmente en que, por así decirlo, el concubinato no se le pueden aplicar las reglas del matrimonio en cuanto a su patrimonio si no hay una disposición expresa en los códigos civiles. Ahora, y les voy a decir una cosa interesante. El problema que yo veo es que las entidades federativas que han asimilado el patrimonio del concubinato a una sociedad conyugal han tenido un problema en la corte, que en el concubinato no hay opción. Ejemplo, en Querétaro, todas aquellas personas que tienen concubinato, su liquidación patrimonial será una sociedad legal, sin ningún otro tipo de opción. Y entonces la corte dice, estoy de acuerdo que tú lo asimiles al matrimonio. Lo que yo no estoy de acuerdo es que, a diferencia del matrimonio, los concubinos no pueden elegir. ¿Sí me explico o no? Entonces, se puede hacer una asimilación en la medida que ésta no sea absoluta, o que sea solo para separación de bienes, o que sea solo para sociedad conyugal, sin la posibilidad de que los concubinos puedan ejercer su voluntad y libremente fijar cómo quieren llevar el destino de su sociedad económica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y fíjense que es muy interesante esto, porque indirectamente, y sin que lo digan los presidentes de la Corte, lo que ha pasado aquí es que es una forma de orillar a las personas a casarse. Porque como les das un sistema más complejo, o sea, así solo puede ser sociedad conyugal en el concubinato, la gente que no quiera tener una sociedad conyugal, que tenga separación de bienes,
va a tener que casarse. Y entonces el concubinato se ve desplazado en términos de igualdad por el matrimonio. Y además porque deja sin posibilidad a las parejas de poder generar su propio esquema de vida. ¿Hasta aquí voy bien o voy mal? ¿Perfecto o no? Ok. Todo bien. Vamos a analizar un segundo punto. Y quizás ese es el más ruidoso. ¿Qué pasa? Voy a hacer la pregunta en el aire. Imaginemos, y vuelvo a reiterar, es hipotético. ¿Qué pasa si yo me casé en Baja California y yo soy de Chiapas, me vuelvo a casar en Chiapas con otra mujer? Ni la primera lo sabe, ni la segunda lo sabe. ¿Qué pasa con los dos matrimonios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa? A ver, Nancy, te escucho. Perdón, abogada Nancy. Perdón, es que justo estaba buscando una tesis que creo que salió en el 22, en donde hablaba de la hipótesis esta que usted plantea y establece A ver, ¿sí? establece una serie de lineamientos o requisitos que tendrá que agotar la autoridad en el sentido de solicitar a las oficinas registrales si las dos, si se trata de un matrimonio, ¿no? Si las dos actas de matrimonio, si alguna de las dos es apócrifa o es falsa, para efecto de determinar. Algo así decía La la tesis. segunda, pero vamos por partes. Mire, es muy interesante porque eso tiene que ver con la visión histórica del matrimonio que rompía con el concubinato. Y ahí quiero entrar. Si yo contraigo matrimonio con todas las de la ley en Baja California, con todas las de la ley, solo cambio de esposa, y voy a Chiapas, hago lo mismo, ¿qué matrimonio es el que vale? Lo primero que ustedes van a decirme que el que vale es el primero, ¿no? Y el segundo queda nulo. Pero ¿qué pasa con esa nulidad? ¿Se acuerdan? La tendría que alegar la parte afectada, ¿no? O sea. Es muy interesante. Esta segunda nulidad es lo que los franceses y sus códigos civiles, casi todos tienen, se llama matrimonio putativo. Es decir, si se acredita que fue de buena fe, que es lo que dicen la mayoría de códigos, el segundo matrimonio, aunque es nulo, persiste en sus efectos. Entonces, en el matrimonio, jurídicamente tú puedes tener dos matrimonios, o hasta tres si quieres, y aunque el primero sea el válido, si los otros fueron de buena fe, van a subsistir. ¿Me explico o no me explico? Y yo perdería, en beneficio de las engañadas, la parte alimentaria, patrimonial y todo. Eso suele llamarse en la doctrina matrimonio putativo. Es decir, el matrimonio es nulo, pero persiste en sus efectos. O sea, para efectos prácticos sigue vivo. ¿Ya lo checaron? Ahora, ¿por qué es muy importante que haga este yo comentario? Porque en el concubinato la regla es al revés. En el concubinato no hay nada parecido a un concubinato putativo. Si usted está en concubinato y se casa, aunque el concubinato haya sido primero, el matrimonio se impera. Si usted está en concubinato y aparece otra concubina o se acredita que hay otra relación de concubinato, las dos se matan mutuamente. Y la acción que les quedaba era responsabilidad civil, daños y perjuicios, daño moral, pero nunca el reconocimiento de los efectos de familia de esa relación. ¿Ya? Sí, la figura de la bigamia, pues como hemos visto, poco a poco se ha convertido en inconstitucional, aunque sea muy, muy duro verlo, ¿no? Porque esta figura, miren, voy a hacer un paréntesis antes de entrar a esto. Me pregunta, y ahorita voy con lo que dice Estela López. La figura de bigamia en caso de no ser penal por parte de la segunda esposa o la primera no sería bígama porque sería la primera en casarse, pero la bigamia se ha convertido en una forma o en un tipo penal que no ha sobrevivido el libre desarrollo de la personalidad. Y dos, se ha considerado como una figura penal que puede verse contraria a este punto, a grado tal que en materia, ojo, en materia civil se reconocen los efectos del segundo matrimonio,
porque la segunda fue de buena fe. En todo caso, para algunos la bigamia sería para el esposo, pero nunca para las esposas, porque se habla de buena fe. La configuración tradicional del matrimonio putativo es que fue de buena fe, más allá de que eso se pueda superar, ¿no? Ahora, ustedes recordarán que hemos tenido un montón de problemas con la bigamia desde momentos históricos, y ustedes deberán recordar lo que pasó con el caso del último juicio por jurado popular que tuvimos en México. El último juicio de jurado popular que tuvimos en México derivó de una acusación de bigamia y de asesinato. De la primer Miss México que tuvo en nuestro país en la época revolucionaria, que asesinó a su esposo, porque la acusaron a ella por ser la segunda esposa de bígama, aunque no creo que haya sido ella porque era de buena fe. Ella asesina a su esposo, y justamente estas prácticas de casarse de los generales revolucionarios fueron lo que motivaron el deseo interno del jurado popular, porque a pesar de que ella confesó el asesinato y confesó que le disparó toda la arma de fuego encima, la declararon inocente. Pero esa es otra historia para otros momentos. Entonces, en este caso, se ve desde el punto de vista de la familiar, pero algo voy a preguntar Karen, y yo te me voy con lo que pregunta Estela López, porque es diferente. Por ejemplo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Lo que pasa es que estaba escuchando como las situaciones en las que, por ejemplo, estaba el concubinato, pero después se hace presente el matrimonio, entonces obviamente subsiste el matrimonio, pero cuando es al revés, ¿a qué me refiero? Y eso pasa mucho, pues, digamos, en el tema del día a día. ¿En qué sentido? Pues a veces hay personas que se casan, se separan y dejan el tema ahí pendiente, pero luego entablan otra relación sin que exista previo divorcio, y entonces es cuando llega el conflicto, porque hay quien denomina, y aquí habíamos entrado en una ocasión algún conflicto en saber si entonces se podía denominar esta segunda relación como concubinato o no, y esa es más bien mi pregunta. ¿Por qué? Pues porque existía un matrimonio. Lo cierto es que en hechos está las personas separadas ya con muchísimo tiempo, pero bueno, están estas figuras que a final de cuentas se quedan, ¿no? Subsiste el matrimonio con el paso del tiempo, pero con una nueva relación. Y las partes, a final de cuentas, los interesados, todos saben, no es que se haya actuado con, que exista un engaño por medio, sino que esa situación se conoce por todos. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo manejar este tipo de situaciones? ¿Hacia dónde nos lleva? Mira, qué buena pregunta me hizo Karen. Yo te voy con todos, qué bueno es tu tema. Inicialmente la Corte creó una figura residual, y esa figura residual ha sido reflejada en algunas legislaciones como de Chihuahua, si no me equivoco. En el caso que la Corte analizó inicialmente, que fue una tesis aislada, creo que del ministro Saldívar, se le llamaban uniones de hecho. Y te platico el caso. Era una señora y decía la tesis de la jurisprudencia más o menos, ¿no? Cuando una persona no pueda tener por impedimentos legales o características del caso un matrimonio y por lo menos tampoco un concubinato, será una sociedad legal o una unión legal de facto. La Corte creaba una categoría residual. Todo aquello que no pueda ser matrimonio o concubinato será una sociedad legal o de hecho. ¿Qué decía el asunto que se puso a continuación de la Corte? Era el caso de una señora que vivió durante 10 años sin divorciarse con otra persona, se divorcia, contrae matrimonio con el que es su pareja durante 10 años y está 2 años casada, le da cáncer y se divorcia. Y entonces viene a demandar alimentos. Y aquí la temporalidad es toda la diferencia, porque no es uno demandar alimentos por 12 años que por 2 años de matrimonio. En ese caso, la Corte dijo no. Si ella no podía imputar básicamente un concubinato porque estaba ya casada, no podemos dejar de desconocer que ambas partes reconocen que había una relación constante de afectividad, de apoyo mutuo, que estuvo enclavada en la relación de ella, que estaba impedida para el concubinato, en el matrimonio. Y entonces crea la Corte este concepto primero de sociedad de hecho, una sociedad fáctica, le pone un nombre residual. Y durante mucho tiempo se manejaba ese nombre residual al grado tal que se ha utilizado en algunas legislaciones.
pero fue hasta el amparo directo en revisión 557 de 2018, en donde la Corte vuelve a plantearse el caso y dice, ¿hay que darle otro nombre o le reconocemos el concubinato? Y la Corte ahí justamente reconoció el carácter de concubinato, rompiendo con la tradición. Es más, ni siquiera habló de concubinato putativo, ni siquiera habló de nulidad del concubinato. Lo que dijo la Corte ahí es el hecho de que no puede existir el concubinato porque hay un matrimonio previo u otra sociedad concubinal, eliminaría la naturaleza propia del concubinato, que es básica y fundamentalmente una sociedad de hecho. Una sociedad de hecho fundada en el paso del tiempo por afectividad, apoyo mutuo y solidaridad. Si una persona tiene dos relaciones así, ¿qué pasa? Una no excluye a la otra. El juez deberá analizar a las dos con los mismos derechos familiares y dándole la misma importancia a una como la otra sin cambiar la denominación. Más o menos, eso es lo que dice la Corte. Entonces, antes se había una categoría residual que no tuvo mayor impacto en la jurisprudencia y lo que hicieron fue eliminar el requisito de estar libres de matrimonio o de concubinato para que el juez pueda analizar si hay una relación de hecho que pueda tener consecuencias de derecho de familia. Por eso un poco lo que me pregunta Silverio, ni siquiera es necesaria la procreación de hijos, porque se acuerdan que el matrimonio y el concubinato tienen un sistema de reflejo. El matrimonio tiene como finalidad la procreación, el concubinato tampoco no, pero puede haber una relación constante de hecho que implique acreditar estos tres elementos. Una relación de solidaridad, apoyo mutuo y afectividad. Y eso es súper, súper complicado. Hasta aquí, no sé dónde está la compañera que me preguntó. ¿Le logré contestar bien? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, Karen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me decía, a ver, voy por partes. Si existió un concubinato y el concubino fallece y la familia de este despoja a la concubina de los bienes, ¿cómo se puede defender? Pues habría que ver qué bienes despojó. Generalmente, a veces, esos despojos ocurren cuando están en posesión de bienes que no son propios del patrimonio del concubinato. Pero ¿cómo se puede defender? Ella es heredera, ¿eh? Entonces ella puede básicamente ir a denunciar su juicio sucesorio para demandar los derechos hereditarios que tiene como concubina supérstite. Es el mejor derecho en donde se va a dilucidar quién tiene los mayores derechos sobre ese bien. Si el bien estaba en nombre del señor, ¿eh? A ver, hablemos de un concubinato sin hijos. Como les explicaba, el concubinato sin hijos se puede dar perfectamente y aún con hijos en el caso que les decía yo. ¿Por qué? Porque es una relación de afectividad, apoyo mutuo y solidaridad. Pensemos, el concubinato no está pensado para relaciones de procreación. En todas las entidades de la República se acredita el matrimonio igualitario, en todas, desde sede legislativa, ya sin presentes de la Corte. Y eso parte de una idea, el matrimonio no busca la procreación. Y donde hay matrimonio poder concubinato, el concubinato no necesita tampoco procreación para generar esta relación de afectividad. Nancy, le escucho con todo gusto. Perdón, no sé si ya preguntaban esto, pero me surgió la duda. ¿Puede darse el caso de que hubo una relación matrimonial, no se divorciaron, se separaron de facto nada más? Uno de los cónyuges inicia una relación de concubinato con otra tercera persona y este divorciado concubinato fallece, la concubina tendría derecho a recibir la pensión por parte del IMSS. Mire, esa pregunta no me la han hecho, pero por lo menos ya lo reconoció la segunda sala. Generalmente en la primera sala no hacemos trabajos sobre el problema de las prestaciones laborales como la pensión del IMSS, que es una prestación de seguridad social vinculada a una relación laboral. Pero la segunda sala ya se enfrentó a esa cuestión. La segunda sala y la primera sala tienen como criterios divergentes, porque ven diferentes materias, pero en ese punto coincidieron. Si no me equivoco, fue un proyecto, creo que del ministro Lainez, en donde dicen que los dos, porque tiene un gran problema, pareciera un gran problema, porque pareciera que las características para ser concubina o no, lo quiere establecer una ley de seguridad social, cuando la naturaleza
del estado civil o estado familiar para ser adecuado no es una facultad que pueda restringirse de la federación. Es una facultad que tiene cada entidad federativa regular. Y además es una facultad que está vinculada a cuestiones constitucionales. Entonces, muchas, digamos, leyes de seguridad social suelen ser restrictivas o excluyentes en el concepto de familia o de personas que sean los derechohabientes por ser, digamos, dependientes económicos. Y en el caso de dos concubinas, la segunda sala, si no me equivoco, ya le reconoció a ambas la posibilidad de reclamar esta pensión. ¿Qué es lo que pasa con una pensión? Que pasa como en el ISFAM. Cuando tú se encuentras en el ISFAM pueden haber varios derechohabientes de pensión alimentaria o de pensión por viudez, ¿no? En el ISFAM, por ejemplo, de manera legislativa, pueden ocurrir la hija sin que se haya casado y la madre o la esposa del militar a reclamar. Lo que hacen es fragmentar la pensión en dos partes. Pareciera que la solución, si ser tan específica en la segunda sala, va en ese sentido. Reconocérsele y además dividir la pensión entre las dos que argumentan tener viudez. Nancy, por favor, le escucho. O sea, no aplicaría en todo caso el criterio entonces de que, o sea, dada la separación de la primera, de la esposa, o sea, no de la primera esposa porque es la única, dada la separación y el transcurso de los años del esposo y la esposa, que no se divorciaron, pero sí se separaron materialmente, y que no contribuyó esa esposa a la constitución del patrimonio que haya creado el Pero esposo. es pensión, ¿eh? O sea, estamos, Okay, okay. La pensión obedece a un derecho de seguridad social. Okay. Y generalmente lo que pasaba es que el matrimonio, por ser formal, se imponía sobre el matrimonio, sobre el concubinato que era consensual o de facto. Lo que hace la Corte es poner el piso parejo, las dos van. Lo normal era que esta, aunque nunca hubiera vivido, tenía un documento de carácter público que hacía irrefutable el hecho. El problema con la segunda es que no le puede reconocer ipso factum la ley de seguridad social quien es concubina. Tendría que venir con una sentencia que hiciera la declaración de ese derecho y el reconocimiento de esa calidad. Y por sentencia me refiero a una en donde la primera tenga derecho de poder impugnar, y tenga parte del litis consorcio pasivo. Y por sentencia me refiero a una no derivada de una jurisdicción voluntaria. Cosa distinta sería si el de cuyos expresamente hubiera reconocido la existencia de ese concubinato a pesar del matrimonio. Otra es la historia. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Gracias. alguna duda? ¿Nadie? ¿De verdad vamos bien? Ok. Perdón. Entonces, un poco lo que les quiero decir es, el concubinato se vuelve muy complejo en términos fácticos, pero la Corte va dibujando reglas que permiten a nosotros como operadores jurídicos analizar más allá de lo que implique necesariamente una regla de carácter legislativo. Ahora, con lo que empecé la primera parte de la plática, ¿qué tiempo es el necesario para el concubinato? Y aquí les voy a plantear un caso muy interesante. En el estado de Jalisco, hasta hace poco, el plazo para el concubinato era de 5 años. Una señora empieza su relación de facto con una persona. Está registrada ante el Seguro Social, es pública su relación, tienen hijos, no tienen hijos, van sin hijos, es una relación de concubinato. Y a los 4 años, con 6 meses, el señor fallece. Y entonces la señora va y demanda el reconocimiento de la relación concubinal ante el juez. Y el juez le dice, me acabas de reconocer expresamente que solo estuviste 4 años y 6 meses. No puede ser concubina. Ella evidentemente llevaba un gran acero probatorio en donde compartían cuentas, era reconocida en los seguros de gastos médicos, el mismo domicilio, compartían gastos, tenía hasta una cuenta en común. El único impedimento que tenía ella eran los 4 años con 6 meses. El señor no sobrevivió los 5 años que exigía taxativamente la ley. Y tampoco tuvo un hijo
que suele ser la razón por la que ellos podrían haber dispensado el tiempo que se dio en la relación concubinal. Y aquí viene la parte entonces más difícil. ¿Hay concubinato? No. Tuvieron todas las consecuencias de la familia. Vivieron juntos, vida en común, patrimonio, un fin común como familia. Aquí lo que pasó es que la falta de voluntad de él, por seguir viviendo más, por así decirlo, la mala suerte de ella, como quieran verlo, no permitió los 5 años. Y la Corte dice, ok, los 5 años, los 3 años, 2 años, el plazo que quiere poner el legislador cumple con una finalidad, un punto de seguridad jurídica, para que la gente sepa en qué tiempo hay que esperar para reclamar concubinato. Pero el que sea una razón jurídica no constituye un elemento determinante para que el juez se niegue a analizar si una relación que dura menos tiempo no pueda ser concubinato. Porque puede, como en este caso, haber una relación de afectividad, apoyo mutuo y solidaridad, que son los elementos que forman a las relaciones de pareja, que puedan ser necesarios para poder ver que hay una relación de pareja. Aquí pasó algo interesante, y aquí es donde yo les vengo a agradecer el estar en esta clase. La Corte se preguntó, ok, está bien, hemos dicho ad nauseam, que se requiere acreditar afectividad, apoyo mutuo y solidaridad como familia. ¿Pero qué significa eso en la parte práctica? ¿Qué es lo que deben acreditar las partes? ¿Qué es lo que tenemos que irnos a las partes? El tiempo es un elemento, pero no es un elemento para que te expulsen. Y además el transcurso del tiempo no necesariamente va a ser un elemento que determine que hay concubinato, porque si no los roomies podrían ser concubinos. Entonces, ¿qué te distingue de un roomie? Con el que vives, con el que pasas, con el que tienes una solidaridad económica, pero no creo que sea una afectividad. ¿Qué te distingue? Si ya no tenemos la reproducción como un elemento que da certeza, ¿qué te distingue de un roomie? ¿Qué te distingue del tiempo que necesitabas legislativamente para saber que una relación que tenga ciertas características puede ser concubinato? Pues no, lo que tenemos como jueces es desentrañar la relación, porque podríamos estar en presencia de una relación de cercanía y que no necesariamente es una relación de pareja o de familia que pueda tener imputaciones jurídicas. El tiempo es un elemento, pero el tiempo es un elemento que te sirve para ver los elementos. ¿Y qué dice la Corte? No. Tú tienes que tomar el tiempo de tu legislación como un primer punto, pero si no te da el tiempo, ya sea por voluntad de uno de ellos, por voluntad de ambos, o porque ocurrieron cuestiones ajenas, vete a analizar la médula de la relación. Y primero ve y analiza el nivel de compromiso mutuo. ¿Qué tipo de compromiso tenían? La existencia o no de una relación estable de carácter sentimental entre las partes. La existencia de un domicilio común, pero no solo un domicilio común, su naturaleza y el alcance de este domicilio común. Las relaciones de dependencia económica que puedan existir entre las partes. La conformación de un patrimonio común. Los aspectos públicos de la relación tienen mucha importancia, claro que sí. Las contribuciones pecuniarias o de cualquier otra parte que se haga entre ellos. Y lo más importante, el posible perjuicio a alguna de las partes en caso de negarse la declaratoria. Y cualquier otro elemento que el tribunal considere necesario. Y con esto la Corte te da un checklist de lo que tú tienes que ver para desentrañar un tipo de relación. Porque bajo este listado, tú puedes poner y demostrar que el tiempo es un factor, pero no el determinante. Ni tampoco puede ser un factor para excluir a una persona a venir a litigar el reconocimiento constitucional de su relación de familia. Esto lo dijo la Corte, y yo te les digo, en el amparo directo en revisión 1766-2021, que tenía que ver con el plazo de 5 años que da el Estado de Jalisco, o que daba, porque ya se reformó, a 3 años.
Pero entonces, cuando la corte te dice, cuando yo te hablo en concubinato de afectividad, de apoyo mutuo y de solidaridad, estoy pensando que tienes que ver diversos factores. ¿Y por qué les digo hasta la existencia en domicilio y el alcance de su característica? Imagínese un concubinato se interrumpiría porque alguno fue nombrado magistrado y tiene que verse los fines de semana. Pues no necesariamente. Pero en este punto lo que les quiero decir es, la Corte desdibuja lo que entendemos por concubinato, cómo lo tenemos que asimilar y qué debemos hacer para descubrirlo. Y vuelve a un punto, vuelve otra vez a la parte indiciaria y refractaria. Les pongo un ejemplo para que veamos cómo estos requisitos nos podrían ayudar a vislumbrar este problema. Imaginemos otra hipótesis, ¿les parece? Imaginemos que estuve casado durante 20 años y tuve 2 hijos. ¿Voy bien o voy mal? En el matrimonio. Perfecto. Me divorcio, paso 10 años divorciados, mis hijos ya tienen 30, otro tiene 28, y lamentablemente, ¿les parece bien que haga un ejemplo para ver estos elementos, cómo pueden ponerse a prueba o no? Sí. Ok, vayamos por partes. Yo les decía, la Corte dice que el tiempo no es suficiente, sino que necesitamos ineludiblemente que ver qué tipo de relación, y que sea una relación de afectividad, apoyo mutuo y solidaridad. Con esto queremos decir y tratar de desmitificar esta idea de que existe cualquier relación puede depararse o impugnarse como concubinato. Y les ponía el ejemplo donde decíamos que yo viviera, espérame un tantito, que yo viviera con mi esposa, ella falleciera, y de repente, tengo un cáncer terrible, ¿no? Evidentemente mis hijos van a querer estar conmigo en últimos momentos, ¿no? Y ella va conmigo, se toma una foto, me acompaña en los últimos 3 meses, y ya cuando fallezco, ella decide demandar el concubinato. Y dice lo siguiente: yo tengo un hijo con él, y como ya tenemos hijos, no requiere pasar el tiempo de relación, y por lo tanto, necesito que me reconozca el carácter de concubina por los 3 meses que volví a vivir con él, para que me den pensión alimenticia y parte de la herencia. Les pregunto, ¿hay concubinato o no hay concubinato? ¿O qué pregunta tendría que hacerse el juez en este caso? ¿Qué me dicen? Me da un segundo, disculpe, soy Griselda Lozano, estoy tratando de aquí, tengo problemas técnicos. No hay problema. Pero Discúlpeme. No sé si ya estoy. Buenas tardes. La escuchamos perfectamente bien. Una cuestión ahí sobre lo que usted dice. Pudiésemos, por ejemplo, acudir al derecho comparado. Dígame si estoy mal. Creo que en Canadá, cuando quiere, no tanto para el concubinato, sino para las prestaciones, ya sea que esta persona haya tenido pues un seguro o los beneficios, se le da a la persona, independientemente que haya sido concubina o no, quien estuvo al cuidado de esa persona enferma, que estuvo en su lecho de muerto, que lo acompañó hasta el final. Tengo entendido que así es en Canadá, o sea, realmente no tiene que ser ni concubina, ni esposa, ni nada. De hecho, los beneficios en un momento dado que viniera, que esa fue la intención de la concubina en el caso que usted, o la hipótesis que usted está planteando, ¿no? Me imagino que eso hizo esta persona para poder cobrar los beneficios. Entonces, ahí pudiésemos acudir un poquito así a lo que es un poquito el derecho comparado y decir, bueno, o sea, no es tanto si quieres las prestaciones económicas o si quieres cobrar los beneficios que esta persona tendría, pues el juez tendría que analizar todos esos aspectos, si hubo acompañamiento, si hubo cuidado, si estuvo con esa persona durante su enfermedad, ¿no? Para poder la corte decidir
y reconocerle el concubinato y tener los beneficios. No sé si pudiésemos hacer eso. Ajá. Un poco en países como en Canadá, hay que ver qué parte de Canadá, porque digamos Canadá está fragmentado en dos partes. Sí. Los que siguen por las reglas del common law y entonces tienen un derecho mucho más casuístico, o aquel derecho canadiense que está pensado en reglas del derecho privado. Bajo esta coyuntura, podríamos decir que en el derecho canadiense puede ser que uno sea pretoriano, otro no tanto. Pero vamos a nuestro derecho. Aquí la pregunta es, no es un tema de seguridad social, es un tema de si ella tiene derecho a concubina. Como concubina, si le reconoce el derecho, ella podría reclamar muchas cosas. No solo pensión alimenticia. ¿Qué podría reclamar? Compensación, ¿eh? Podría reclamar parte de la herencia como heredera, si yo soy testado. Y evidentemente podría competir en la calidad hereditaria con mis propios hijos. La pregunta es, esta exención del tiempo que hace el legislador cuando hay hijos, ¿justifica que el juez no deba ver qué clase de relación hay? Yo creo que el juez tiene que analizarlo. Porque miren, hay personas que tienen hijos y no necesariamente tienen una relación, ¿eh? De ninguna clase. Y entonces, el solo tener hijos no prejuzga. Puede ser un indicio, pero no prejuzga si si hay sociedad, si hay una afectividad, apoyo mutuo, no prejuzga nada. Puede ser una relación casual en donde los dos tuvieron un hijo como consecuencia de ambos de descuidarse en medios de protección. Ojo, no quiero decir que no tenga derecho el menor, quiero decir que no necesariamente ella sea concubina, ni uno de los dos tenga ni un plan de vida, ni patrimonio en común, nada, ni domicilio. ¿Me explico o no me explico? Entonces aquí lo importante con esto es desentrañar qué entendemos por afectividad, apoyo mutuo y solidaridad. Por lo menos para el concubinato. Lo escucho, Gerardo, con todo gusto. Gracias, estimado maestro. Buenas tardes a todos. Qué interesante ponencia. Y de hecho, nuestro más alto tribunal ya se pronunció, y no solamente la procreación de un hijo da el derecho a la concubina. Digo, separando al hijo, el hijo esa parte. Pero si la señora dice, oiga, es que vengo a exceptuar ese tiempo por el tema de los hijos, pues no. La Corte dice que tiene que haber precisamente esta solidaridad, este apoyo mutuo, que son palabras complejas para hoy en día, ¿no? Con esta situación social que vemos, donde pues ya casi la gente no queremos hacer vida en común, pero en nuestra Corte ya se pronunció. Obviamente ahí, estimado maestro, pues considero que se tienen que presentar todos los elementos de prueba que nos permita la ley, y no solamente en Jalisco, sino en cualquier estado. Totalmente de acuerdo contigo, O sea, creo que hay que ver la naturaleza propia, pero don Rodríguez, no sé su nombre, mi querido abogado Rodríguez García, lo escucho también. Gracias, muy amable. Considerando que estamos acá en el norte y teniendo la hipótesis de que una relación de concubinato dura 3 años aquí, el concubino se va hacia Estados Unidos, ya no están cohabitando, sin embargo, pues le sigue mandando recursos, sigue habiendo esa afectividad, ese apoyo mutuo, pero no están cohabitando, ya no están juntos por esa separación que está continuamente acá en el norte. Mi punto y mi pregunta es, ¿va a prevalecer ese concubinato para los efectos de en un momento dado esa pensión compensatoria, y obviamente considerando que fallezca a los 5 o 6 años allá en Estados Unidos? Fíjese que el concubinato va a prevalecer. La cohabitación es un elemento fundamental, pero no indispensable. O sea, imagínense, él se va a Estados Unidos, como muy común, ¿no? Sí, pero sigue manteniendo dinero, siguen construyendo una casa juntos, saben que no puede regresarse por su situación de irregularidad migratoria, pero sigue pendiente de los temas económicos. Hay una convivencia virtual, una convivencia telefónica. Entonces, la pregunta que yo le haría es, ¿qué hace más a una pareja? ¿Qué es una pareja? ¿Me explicó? Entonces, por lo menos para efectos de las leyes mexicanas, sí sería un concubino. Ahora, esto es complicado para efectos de las leyes de otros países. ¿Por qué es complicado? Porque por lo menos en nuestro país el concubinato
existe hace 100 años, pero la mayoría de países que pertenecen a este bloque denominado Civil Law no reconocieron el concubinato. Es más, el Código Civil francés desconocía hace mucho tiempo, ya ahorita ya no, al concubinato. Cuando lo hace Napoleón, lo hace desconociéndolo. Hay algunos asuntos muy lacerantes en países nórdicos que son también de este bloque Civil Law que desconocen el concubinato, como lo que pasó con el escritor de esta trilogía de libros muy famosas que fallece en concubinato, te digo el nombre, y no pudo reclamar nada a la viuda porque simplemente no se reconocían los derechos del concubino en ese país. En Estados Unidos es muy asimétrico. En Estados Unidos, por lo menos 11 uniones de la República Norteamericana tienen una figura parecida al concubinato, pero más elevada, que suele llamarse common law marriage. Esta figura, que es muy asidua, por lo menos en el derecho tejano, es un matrimonio por comportamiento. Es decir, lo más cercano que hay en Texas es un matrimonio. Un matrimonio que pueden ustedes disolver, denunciar, patrimonio total. Pero entonces el problema ahí es que al momento que ella quiera hacer valer, si es que él no está en la irregularidad migratoria en Estados Unidos, va a ser difícil acreditar el estado familiar en un país si ese país tiene problemas para reconocerlo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? En el tráfico de relaciones internacionales es difícil. Mire, es tan complicado esta figura del common law marriage, que es un matrimonio por comportamiento, por no decirlo más. Quizá quién fue demandado por matrimonio por comportamiento, Cantinflas. Y en esa época, claro, en los años 40 o 50 o 60 que se hizo el tema, cuando quisieron venir a validar la sentencia de matrimonio por comportamiento, descubrieron que no se parecía al concubinato, pues claro, porque en esa época el concubinato no tenía patrimonio, el concubinato tenía un derecho asimétrico del matrimonio. Sí, es difícil. Si hoy viniera alguien demandando el matrimonio por comportamiento en México, no miraría ningún problema asimilar al concubinato, ¿eh? Entonces digo que también varía mucho con cada país. Pero de entrada, yo creo que, y lo dice este presente que le decía, la cohabitación es un elemento fundamental, pero no indispensable. Sino la convivencia del plan común. Más en este mundo que la gente convive más virtualmente que físicamente. Me alcancé a explicar bien, mi querido. Oigan, y eso de Cantinflas no lo inventé, ¿eh? Lo pueden googlear y lo encuentran. Es como parte de la jurisprudencia de TV y novelas. No crean que filtré una información única, ¿eh? Gracias, Pablo. Sí, para servirle. Excelente, gracias. Mi querido Gerardo, lo escucho. Gracias, estimado maestro. Oye, a ver, déjame comentarte esto, porque ahí me llamó la atención y me brincó mucho el tema de los roomies y una disposición que tiene por ahí la gente de Coahuila, por ahí la vi. En el caso de los roomies, estimado maestro, y perdón que le digo de esta forma, a lo mejor a algunos les ha tocado, a algunos otros no, pero en el caso de los roomies, por ejemplo, pues cohabitan, viven en el mismo lugar, pagan cuentas, incluso me han contado, a veces se enojan con el novio, la novia, y entre ellos tienen relaciones, pero no hay vínculo sentimental. Y ahí, por ejemplo, tenemos esa parte. Y la otra, estimado maestro, en el estado de Coahuila, esta disposición que habla de que vamos, es una palabra que no me gusta, amante, esta pareja con la que tuvo relaciones, también tiene derecho a una pensión. Pues mire, lo que pasa es que la palabra de amante, que antes se usaba como amacio, como una subclasificación del concubinato, pues es que hay que distinguir si es una relación sexual de carácter esporádico, pero en el caso que usted plantea, de estos roomies que tienen relaciones, cohabitan, se enojan, y yo me preguntaría, pues, ¿qué les falta para ser pareja, eh? Tienen un plan en común, viven juntos. El problema con un hecho jurídico es preguntarnos qué es una pareja. Y miren, cada día el concepto de qué entendemos por pareja evoluciona. Por eso los conceptos deben ser lo más amplios posibles, porque no vamos a responder al mismo esquema sociocultural en términos generacionales. Entonces, por ejemplo, una cuestión
pensando solo en la cuestión del concubinato en un tema de relaciones sexuales, excluiría y sería discriminatorio de ciertos grupos como las personas asexuales, que no se encuentran vinculadas con una relación de carácter sexual para poder expresar sus preferencias. ¿Me explico? Entonces es tan complejo en esta sociedad que por eso los conceptos son amplios y complejos. Generalmente, si tienen una relación esporádica sexual o no la tienen, no marca. Es el conjunto. Mire, le voy a poner un ejemplo. El conjunto para poder descubrir si hay una relación de hecho o no, a pesar de que ellos no crean que la tengan. Como les decía hace rato, en algunos estados de la Unión Americana se desconocía el tema del concubinato, salvo 11 estados que han generado un concepto legislado llamado como love marriage o matrimonio por comportamiento, había otros que no lo reconocían. Uno muy cercano a nuestro estado de Baja California, o más cercano, Mexicali, es California. País más cercanos. En California no hay matrimonio por comportamiento. En California no hay una figura parecida, pero pasó una cosa muy curiosa. Un actor llamado Marvin Lee conoce a una joven aparentemente de origen hispano y le dice, mira, vente a vivir conmigo. Tú me ayudas a limpiar la casa, tú me ayudas a cuidar la casa y yo te voy a enseñar los trucos de cómo ser una buena actriz y te voy a ayudar a tener relaciones con el mundo de las estrellas. Y entonces esa relación que empezó con esa visión utilitaria tardó 20 años. Y empezaron de ayudarse a tener relaciones sexuales, a llevar un punto de vista en vida en común, y llegó un punto que estuvieron 20 años llevando un plan de vida que de forma tácita, por así decirlo, se convirtió en una forma de pareja. Cuando concluye la relación, el señor, la compañera, decide mandar al actor y en Estados Unidos dicen, oigan, por más que ustedes me digan que empezaron con una relación de apoyo mutuo a cambio de cuestiones para poder generar una fama, la realidad es que ustedes se fueron evolucionando a una pareja. Tuvieron afectividad, tuvieron apoyo mutuo y además ciertos grados de solidaridad. Y aunque no lo pensaban al principio, la relación de trato sucesivo se fue llevando. Y eso, que es el mejor ejemplo, llevó a que se creara las famosas Marvin Action, que es la forma en que uno, lo más cercano que hay en California, para demandar al concubinato. Pero se descubrió en algo, una relación que empezó con que yo te ayudo a cuidar tu casa, a limpiarte y cocinarte, para que tú me ayudes a ser famoso, fue teniendo tantos elementos con el tiempo que se convirtió en una relación de pareja, que al momento de romper la relación, ella demandó alimentos a través de un concepto muy curioso llamado palimony. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto una relación de roomies que va evolucionando de forma tácita y fáctica puede llevarse en el conjunto de los hechos a una verdadera relación de pareja? Don Ricardo, lo escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjese que a mí me surge una duda respecto, combinando este punto que toca y unos pasados. Hace un tiempo mencionaba de una pensión de una mujer que ganaba 10,000 pesos y su pareja ganaba 50,000 pesos. Surge un divorcio. En ese proceso del matrimonio, el vínculo matrimonial, la mujer hábilmente pues observaba el trabajo de su pareja, cómo lo desempeñaba, cómo se desarrollaba, por ejemplo, la venta de terrenos, y observaba, vende este bien inmueble de esta forma, de esta otra manera. Se da la disolución del vínculo matrimonial y por ende le toca una pensión. Pero esta señorita o señora emprende su propio negocio en base a lo que aprendió de su esposo o de su ex esposo. Aprende a vender los terrenos, aprende a hacer las cosas como si fuera un robo de intelectual, un robo de capital intelectual, y lo ejerce de tal modo que hoy en día ya sus ingresos son mucho mayores a los que su pareja en su momento. ¿Seguirá habiendo una pensión compensatoria? ¿Habrá una disminución? ¿Qué pasa en ese suceso?
Si Ya es no gana por los, pensión, ya no gana los 50, ya gana más de los 50 que tiene su pareja. mire, si a mí me planteara ese caso, le diría una cosa que tal vez no le gustaría a mucha gente. Yo creo que quizás ella es la que hacía la chamba y no es que le haya aprendido, sino que lo sabía mejor. Tal vez que lo sabía mejor que lo superó. Y la historia está plagada de esos tipos de casos. Sabía, por ejemplo, que gran parte de los papers de Albert Einstein los hacía su esposa, que era científica, que además nunca logró titularse, ¿eh? ¿Y sabe qué ganó ella? Nada. El tipo lo dejó para casarse con su sobrina. Y cuando uno ve los trabajos, no le permitieron ni siquiera titularse del doctorado. Yo, cuando me preguntaría a ellas, depende de qué tipo de pensión es. Si ella accedió a una pensión alimentaria, la pensión alimentaria compensa el tiempo que estuvieron casados. Es decir, la pensión alimentaria es por el tiempo que estuvieron casados y acreditas en el momento del matrimonio cierta necesidad. La jurisprudencia hasta ahorita lo sujeta a la terminación a dos cosas: a una nueva pareja que lo subrogue o la conclusión del tiempo. Lo que usted me pregunta, que si ella aprendió una nueva habilidad de trabajar, pensemos, la aprendió, la desarrolló, quitemos prejuicios, y ahora ya gana más, y él ya no puede, es decir, se cambiaron la historia, ¿hasta qué hacer en ese punto? En México no nos hemos preguntado ese caso, sería una tierra de nadie, se lo reconozco, y sería un tema no discutido. Quienes lo han discutido un poco han sido los ingleses en sus tribunales de familia, y lo han planteado con una variante un poco distinta. Era una señora que se divorcia a los 40 años de edad, 40, 43 años. Esto es relevante porque ella se casó a los 18 años. Quiere decir que también tenía derecho, igual que en México, a una pensión alimenticia por el tiempo que duró el matrimonio, un poco más de 20 años. ¿Voy bien o voy mal? Y entonces se preguntaron, sobre todo la que fue la presidenta de la Corte Suprema de Inglaterra, Lady Hale, cuando ella magistrada local, se pregunta: cuando la señora deje de recibir pensión alimenticia y no tiene hijos ni más familia, va a tener más de 60 años. ¿Y qué pasa si ella decide no incorporarse a ninguna actividad económica y se acostumbra a vivir de esta pensión sin desarrollar capacidades para poder trabajar? Y entonces parte de la condena de Inglaterra fue a que la pensión fuera disminuyendo en la medida que ella obtenía mejores recursos para entrar al mercado laboral y poder desarrollarse por sí misma, no tanto pensando en él, sino pensando en qué va a pasar con ella cuando acabara la pensión. Esta sentencia causó mucho ruido, por lo menos para algunas feministas, para algunas partes contrarias. Nunca se ha planteado en México porque se parte todavía de una asimilación tardía de los alimentos como sanción. ¿Usted se acuerda que antes solo se daba alimentos al cónyuge que daba motivo al divorcio? En el divorcio con expresión de causa. Y como era una sanción, duraba el tiempo que duraba el matrimonio, ¿va? Y ya no se plantea más si hay o no necesidad, bajo una sola hipótesis: contrajo matrimonio. Nunca se ha planteado el tema de lo que usted dice. Y yo creo que es un tema muy interesante para analizar, pues, una evolución constitucional de derecho a familia, porque generalmente la duración de la pensión se parte de una regla que está en todos los códigos: por el tiempo que duró el matrimonio o contraiga una nueva relación o concubinato. Es decir, que llegue alguien a subrogar a la anterior. ¿Me explico? En materia de compensación, de alimentos compensatorios, ahí no hablamos de necesidad, ahí hablamos de indemnización. Y la indemnización es por tracto sucesivo y estás pagando lo que ella se vio limitada por un tiempo determinado. También habría que preguntarnos si es la misma regla de duración o no. Es un tiempo que tapó la Corte asimilado. Lo que usted dice es interesante, porque la pregunta que yo me haría, más allá si ella o no le robó intelectualmente, es: ¿qué va a pasar cuando ella haya logrado entrar al mercado y él se vea disminuido? Es interesante. Algunos te dirían: en materia familiar puedes promoverlo. La realidad es que no hemos trabajado en ese camino en los precedentes. ¿Y por qué? Porque estábamos anclados a la regla legislativa. Lo que tú me dices, estemos o no estemos de acuerdo, ¿no? Da para un litigio porque estamos hablando de reglas constitucionales. ¿Me explico?
quisiera darle la razón completamente, pero es un terreno tierra incógnita. Entonces, si es usted un juez, tiene un buen caso. Si usted es abogado, híjole, va a hacer sufrir a algunos jueces. No sé si me alcanzas a explicar bien, don Ricardo. Sí, muchísimas gracias. Oye, aprovechando ya la última pregunta, Las que haciendo uso guste. de la voz ya por terminar con mi parte, fíjese que una de las partes que he observado mucho de ciertas personas son las relaciones modernas, donde anteriormente vivíamos en el esquema retrógrada de que las mujeres se dedicaban preponderantemente al hogar, eran las que no trabajaban, y el hombre sí. Hoy en día vemos una situación un poco o bastante cambiada, donde ambos tienen un puesto de trabajo similar, un puesto nivel de ingreso económico igual, donde aún así vamos a tomar en consideración que la mujer tiene derecho a una doble jornada laboral porque trabaja y está en casa. Pero atendiendo a las nuevas sociedades, observo de que muchos hombres llegan a su casa y tristemente o violentamente les dicen, hey, ponte a lavar los platos, ponte a hacer esto, y la mujer a lo mejor se va con el café, se va con las amigas. ¿Cómo demostrarías realmente esa parte tú como hombre de que si no lo hago me ejercen algún tipo de violencia psicológica, física, y está siendo agredido? De por sí la mujer tiene la presunción que estaríamos hablando que no es equitativo, no es igual, porque ya no estamos en los principios de igualdad. Entonces, ¿cómo le va a hacer el hombre para acreditar que sufre esta violencia y realmente lava, plancha y hace las cosas, y aparte de que inyecta la mayor cantidad económica para sufragar los gastos que hay en casa? Yo creo que son cosas que debiéramos de analizar hoy en día porque pues se ve muy seguido. Yo creo, lamentablemente, mi querido Ricardo, que eso sería un grano de arena en un mar. La realidad es que las mujeres tienen una carga de estereotipo que no se lo va a derrocar. La convención dice, cuando logremos una igualdad, ojo, no una igualdad formal, una igualdad transformadora, en donde las mujeres tengan las mismas posibilidades, podríamos revertir esta carga de prueba. Ahora, si el compañero sufre violencia moral o psicológica, eso es muy fácilmente de acreditar con una buena prueba pericial, porque es violencia, La diferencia es que él no tendría una presunción, tendría que acreditarlo. Ahora, quiero pensar que él hace todas las tareas y en la historia trae que me presumes él sufrió violencia. Puede acreditarlo por pruebas. Tiene toda la acción para hacerlas. Solo que no va a tener la presunción. Digamos que cuando hablamos de presunciones, porque históricamente las mujeres han vivido un cambio de funciones y roles. Mire, yo le puedo decir, tengo un doctorado, trabajo en un buen empleo, conozco compañeros de mi misma profesión y me ha encantado y me ha decepcionado ver cómo los veo que las pobres compañeras, aún ganando igual, trabajando igual, en su propio cumpleaños ellas atienden a los que llegan. O sea, eso lo veo en público. ¿Quién sabe qué pasa en privado? Hay un reproche social. Si el compañero le pasó en esta sociedad moderna, puede demandar, y tiene a su servo todas las pruebas para hacerlo. Una violencia moral, psicológica se puede acreditar, La violencia existe. Lo que pasa es que estructuralmente es más presente en las mujeres. Miren, lamentablemente el ascenso y el crecimiento de las relaciones familiares están sujetas. Pongo un ejemplo un poco en el Poder Judicial Federal. Gran cantidad de mujeres que no concursaban para ser juezas magistradas no lo hacían básica y fundamentalmente porque no querían cambio de adscripción. Porque un cambio de adscripción, si lograban ser magistradas o llegar a ser juezas, rompían todas sus redes de apoyos que tenían en su familia. Y entonces no podían arriesgarlo eso. Cuando el Consejo de la Judicatura decide hacer concursos de paridad de género, les dan algo que se llama adscripción preferente. Y el número de mujeres que concursaron y ganaron creció exponencialmente. Ese pequeño cambio demostró que hay algo que es diferente, que no es lo mismo cuando un hombre concursaba y ganaba. Solo piénsenlo. Eso es algo presente. En el caso que tú me dices, compañero, claro que se puede pelear, hay 1000 pruebas para hacerlo.
y es muy común que pueda y esté presente. No hago menos la posibilidad de existencia de violencia hacia un hombre, ¿no? Y puede darse una relación, en cualquier tipo de relación. Lo que sí quiero decirles es que mientras no cambie la estructura social, las mujeres gozarán como consecuencia de ese pacto de una presunción, pero una presunción que es derrotable en pruebas. Es decir, él puede derrotar, ¿no? ¿Cómo puede acreditarlo? Pues testimoniales, prueba psicológica, el uso social de las redes, hay mil cosas que él puede ofrecer, solo que él tendría la carga de la prueba. No se me alcanza a explicar bien. Ricardo, ya te vi. Sí, o no fue Ricardo, ¿verdad? Sí fue Ricardo, ¿no? ¿Me expliqué bien, no? Sí, 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 sí. Es complejo, pero sí es posible. Creo que estoy llegando a la parte final, no sé, Alejandro. Así es, doctor. Si tiene algún tema todavía que quiera abordar o si pasar alguna etapa de preguntas, con todo gusto. Estamos ya en esa etapa. Podríamos una etapa de preguntas y para cerrar con las dudas que tengan o el punto que quisieran que yo les afinara o mejorara en mi exposición. Les solicitamos a todos los presentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a favor de hacerlo a través de la mano electrónica que tienen ustedes disponible para hacer la pregunta con el doctor Fernando Sosa. Creo que ya las agotaron, doctor, durante la exposición, de su brillante exposición. Pues yo les quiero agradecer infinitamente al Poder Judicial, a mi buen, su opinión sobre el concubinato en materia de adopción. Pues yo creo que, o sea, la adopción no está sujeta a la relación de pareja, ¿eh? Puede haber adopción en matrimonio, en concubinato, solteros. O sea, el único problema que yo veo mal es que tú impongas un mínimo de relación, o en algunos estados que el matrimonio tenga 2 años para que puedan haber adopciones, ¿no? Pues yo creo que ahí, con perspectiva de niñez, lo importante es qué papel van a tener ellos. Lo importante no es que una pareja tenga un hijo, sino que un hijo tenga una familia. Entonces, cuando uno cambia esta perspectiva, hace un cambio abismal. Perdón. Les agradezco de verdad mucho el apoyo y yo soy muy feliz siempre de venir a platicar con ustedes y si en algo puedo ampliar o mejorar, con gusto. Le mando el día de mañana con el maestro un listado de los precedentes que platiqué para que ustedes los puedan consultar y además les paso el link de una serie de publicaciones gratuitas que hemos hecho en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, donde tenemos todos los, se llaman cuadernos de jurisprudencia, sistematizar toda la jurisprudencia y además 2 libros especializados para el estudio de Derecho y Familia, que es el curso de Derecho y Familia y el curso de Igualdad. Y entonces creo que ahí van a encontrar mucho lo que he dicho y con gusto estoy muy, muy emocionado de volver a platicar con ustedes, gusten o lo consideren adecuados. Muchas gracias, mi querido maestro Alejandro. Agradecemos a todos por la participación, así como por las preguntas formuladas durante la sesión del doctor Fernando Sosa Pastrana y, por supuesto, las respuestas brindadas a la misma. Y ahora procederemos a hacer la entrega de reconocimiento de carácter virtual, el cual le haremos llegar a la brevedad posible, doctor, a través de los medios electrónicos, que a la letra dice: el Poder Judicial del Estado, por conducto del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, le expresa su reconocimiento y agradece al doctor Fernando Sosa Pastrana por su valiosa y distinguida participación en la jornada de actualización de Derecho de Familia con su conferencia magistral denominada Visión Contemporánea del Concubinato, realizada el día 22 de mayo de 2023. Firma el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como la maestra Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, y el director del Instituto de la Judicatura, el maestro David de la Rosa Amaya. Muchas gracias a todos por su participación y por su presencia y sobre todo a nuestro ponente, el doctor Fernando Sosa Pastrana, y los invitamos a que continúen el día de mañana con nosotros con todas las demás sesiones de esta 25ª jornada de actualización en Derecho Familiar. Que tengan todos una estupenda tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.